Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los colegas, medios de comunicación y sobre todo a los ciudadanos que nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación. Presidente, secretaría, tengo una pregunta, disculpe. ¿Hay algún tipo de cortesía de sala esperando para algún representante del Ministerio de Economía y Finanzas o algún representante de Presidencia que nos pueda ayudar a explicar este veto? Presidente, secretaría. Señor secretario, para contestarle la pregunta al diputado Silva. No existe cortesía de sala en mesa, señor presidente. Gracias. Continúe, diputado. Gracias, secretario, presidente. Definitivamente que yo creo que esto no es sorpresa para los diputados que estamos aquí presentes y en especial para la ciudadanía, porque el Ejecutivo definitivamente se ha destacado por algo en esta pandemia y es no dar la cara. Y en momentos como este, en donde estamos enfrente a un veto, donde hay incongruencias, inconsistencias y falacias, tanto argumentativas como jurídicas, lo mínimo que tenían que hacer es estar presente aquí en la Asamblea Nacional, en el Pleno, y responderle las preguntas a los diferentes diputados. Preguntas sencillas, que no solamente se las hace este diputado. Diputado, para cuestión de orden, diputado. Cuestión de orden, presidente, gracias. Ricardo Torres. Para cuestión de orden, el veto es una facultad que tiene el señor presidente. Se hizo el veto, se discutió en la comisión y está en el Pleno. Contenido, diputado Silva. Gracias, presidente. No comprendí esa cuestión de orden para qué era. Creo que es más interrumpir el discurso de un compañero colega. Pero bueno, igual procedo con mi libertad de expresión. Presidente, colegas, preguntas básicas que no solamente se las hace este diputado, sino seguramente otros, y sobre todo y más importante, cientos y miles de ciudadanos. Preguntas básicas, como por ejemplo, presidente y colegas, ¿por qué no podemos aumentar el bono? ¿Por qué no podemos limitar los intereses, el cobro de los intereses? ¿Por qué, a pesar de ser uno de los países con más casos del coronavirus, que constante crecimiento, somos uno de los países con medidas más severas? Preguntas que al final todo esto recoge y son importantes para poder crear las políticas públicas necesarias para apoyar a la ciudadanía en momentos tan críticos. Pero el Ejecutivo no mandó a la Comisión de Gobierno, como quizás algunos de los otros diputados pueden pretender, no mandó a la Comisión de Gobierno tampoco ningún representante. Sí, sé que el viceministro estuvo en la Comisión de Economía y Finanzas y algunos representantes del sector bancario, pero en la Comisión de Gobierno no hubo ni siquiera un pasante, un abogado, un asesor de presidencia y ni siquiera tampoco alguien del Ministerio de Economía y Finanzas, y aún así pretende que nosotros aprobemos o rechacemos este veto. No mandaron representante en la comisión y no mandaron representante tampoco en este momento. ¿Y cómo nosotros podemos tomar decisiones de esta forma, señor presidente, cuando hablamos de millones de dólares a gente que le falta sin poder tener un sustento de argumentación que debe tener el Ejecutivo? Esa falta de interés, esa falta de claridad, de rendición de cuentas es lo que tiene a la ciudadanía preocupada, lo que tiene a la ciudadanía muchas veces saliéndose de sus casas porque no tienen qué comer. Y hasta que no den respuesta, la ciudadanía se les va a voltear encima. Porque solo con la confianza ciudadana, solo con el apoyo de la gente vamos a poder salir para adelante. Pero si no hay transparencia, no hay confianza, no hay palabra, no hay una explicación, no vamos a ir para ningún lugar. Pero es que no solamente es una cuestión de que no vengan a la comisión, que no vengan al Pleno, sino que cuando vemos cuándo se veta este proyecto. El último día que tenía el Ejecutivo para poder vetar este proyecto es el día que lo veta. Nunca hubo un interés real por parte del Ejecutivo de apoyar un proyecto de ley como este. Pero no solamente lo veta el último día, señor presidente, diputados, colegas, ustedes tienen los informes y pueden ver que no hay ni una sola recomendación por parte del Ejecutivo. Tampoco, simplemente es rechacemos casi que el 60-70% del proyecto, pero sin ninguna recomendación. Recomendaciones que pueden hacer, recomendaciones que aplaudo a la Comisión de Economía y Finanzas que han hecho. Lastimosamente la Comisión de Gobierno no pudo elevar ninguna.
Pero en fin, el Ejecutivo no ha hecho ninguna sola recomendación para cómo mejorar este proyecto de ley porque no les interesa. Y si les interesa, pues que lo expliquen y den la cara. Ahora, presidente, yo quisiera entrar ya en un aspecto más técnico sobre el veto que ha hecho el presidente Cortizo, que fue firmado por él y me sorprende, siendo alguien que estuvo en la Asamblea Nacional, que conoce cómo funcionan las leyes, debería conocer cómo funciona la Constitución. Sé que se asesora con personas que estuvieron en la Corte Suprema de Justicia y demás abogados, pero realmente es que no hace sentido muchas de las cosas que podemos encontrar aquí. Y empiezo por los temas de inexequibilidad. El Ejecutivo, para los ciudadanos que nos sintonizan, veta este proyecto en dos ángulos. Unas cosas las considera inconstitucional, otras las considera inconveniente. El artículo 4 del proyecto de ley establece lo siguiente. El artículo establece una suspensión del pago del capital por 3 meses, establecido en el artículo 2, sea aplazado a 24 meses y no se le pueda cobrar intereses. Es decir, el artículo 2 de esta normativa te establece una moratoria de 3 meses, en donde los ciudadanos no tengan que pagar su hipoteca, sus préstamos personales por 3 meses y que luego eso que no pagaste en 3 meses lo puedas aplazar en pagos de hasta 24 meses y que no se les cobre intereses a los ciudadanos por eso. El Ejecutivo argumenta que esto es inconstitucional porque viola el artículo 47 de la Constitución, el cual habla sobre propiedad privada, ya que afecta el derecho de los bancos a recibir intereses. Esa es la línea argumentativa del Ejecutivo, que nosotros no podemos suspender ningún tipo de pagos de hipotecas, ni de préstamos, ni el cobro de intereses, porque estamos violando la propiedad privada. Yo lo comprendo, por eso yo quería un representante acá para que me pueda explicar y elaborar, porque yo tengo muchas preguntas, señor presidente y colegas, al respecto, porque convenientemente, como mencionó uno de los colegas, alegan y argumentan artículos de la Constitución, sin embargo, parece ser que eso lo ven en la Constitución con un ojo o con medio ojo, porque hay otros artículos también que hablan sobre la propiedad privada, que otros colegas también muy bien han mencionado. Primero que todo, yo creo que hay que hacerse la pregunta básica. Si realmente los contratos, el tema de los intereses, puede entrar dentro de lo que es propiedad privada, dentro de lo que establece el artículo 47. Una pregunta bastante amplia, bastante general. Si realmente eso es considerado dentro del artículo 47 de la Constitución. Segundo, yo comprendo que el Ejecutivo quizás no quiera intervenir en relaciones entre particulares, pero eso no es excusa, porque el Ejecutivo ya lo hace, el gobierno ya lo hace. ¿Qué son las relaciones laborales? Las relaciones laborales son una relación entre dos partes, en donde una es más poderosa que la otra, y por eso el Ejecutivo, por eso está la ley, para simplemente que no se abuse al menor, no se abuse el más débil. El Estado, el gobierno interviene en las relaciones laborales. ¿Qué es protección al consumidor? También lo mismo, se interviene para que no se abuse del pequeño, para que las grandes empresas, grandes comerciantes, el que tiene el poder, no abuse de la ciudadanía y de los pequeños. Entonces, también, ¿por qué no hablan nada del artículo 50? Donde dice que el interés privado debe ceder al interés público o al interés social. O el artículo 282, donde también se habla que se puede modificar, arreglar, reemplazar políticas económicas cuando haya la necesidad social. Entonces, por una parte, argumentan propiedad privada, pero se les olvida totalmente el concepto de propiedad privada, y es que también tiene un fin social y que se debe proteger a la ciudadanía en contra de los abusos. Pero esos artículos no los mencionan. Yo simplemente quiero entender por qué. Quizás hay alguna argumentación que yo no entiendo. Yo soy abogado, pero bueno, hay abogados en presidencia que tienen 3, 4 veces más experiencia que yo, y quizás hay una respuesta. Pero ¿por qué no la dan? Ni en la comisión, ni aquí, ni a la ciudadanía, ni en las conferencias. Y por último, como bien mencionó el diputado Vázquez, creo que es un punto importante explicar. Si realmente ellos consideran que esto es propiedad privada, un acuerdo entre el ciudadano y el banco, entonces, ¿cuál es la diferencia con el proyecto 295? Donde lo que hicimos aquí en la Asamblea Nacional fue suspender por 4 meses, no 3, el pago del internet y el pago del teléfono, en adición al cobro de los intereses. Porque en estas relaciones sí se puede suspender y ahí no hubo veto, y sin embargo acá en esta relación con los bancos sí hay un veto por violación a propiedad privada. Entonces, a mí me quedan esas dudas que realmente creo que
que no hay una explicación razonable de por qué el 47 se hace ciego a todos los demás artículos de propiedad privada que establece la Constitución. Por otra parte, el Ejecutivo veta el artículo 5. El artículo 5 es bastante sencillo, pero yo creo que es el artículo quizás uno de los más nobles de este proyecto de ley. Y es que el bono solidario debe ser a razón de la canasta básica. Así de sencillo. Panamá es uno de los países con la canasta básica más alta de América Latina. Con $80 o $100 no aguanta, no alcanza para una canasta básica. Y este artículo que propusieron algunos de los colegas, lo que busca es que el ciudadano panameño tenga lo suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas. Ahora bien, ¿por qué el Ejecutivo lo veta? Argumenta el artículo 277 y 278 de la Constitución, que habla acerca sobre el presupuesto. Y dicen, el artículo 277, que no se podrá hacer ningún gasto que no haya sido autorizado de acuerdo con la Constitución y la ley, y que tiene que estar en el presupuesto. Y el 278 te dice que toda entrada y salida debe estar en el presupuesto, y que el proyecto no establece cuánto será este bono solidario, ni que tampoco establece nada de la renta sustitutiva. Ahora bien, yo tengo unas preguntas al respecto. Yo creo que lo primero y lo más básico de todo es, ¿por qué tenemos un bono de $80, ahora que son 100, y eso es constitucional, pero un bono de 300 es inconstitucional? ¿Por qué un bono de $100 es constitucional, pero uno de 300 es inconstitucional? Yo realmente, francamente, no me explico cómo algo que ya estamos haciendo está bien, no es inconstitucional, pero querer incrementarlo, no crearlo, simplemente incrementar algo que ya existe, resulta ser inconstitucional. 2. El artículo 277 te dice claramente que no puede haber ningún gasto que no haya sido autorizado de acuerdo a la Constitución y la ley. ¿Y qué estamos haciendo precisamente acá? Estableciéndolo por normativa, estableciéndolo por ley, haciendo algo que ellos debieron haber hecho, darle estructura jurídica, darle validez jurídica. Tercero, hablan sobre renta sustitutiva, pero renta sustitutiva, y yo quisiera que me explicara también, si hubiese alguien acá, realmente creo que no aplica para este caso. Renta sustitutiva es para exoneraciones o cuando paras de cobrar un impuesto, no cuando vas a hacer un proyecto de Estado, o un bono, o una beca, o una construcción. Tú no tienes que hacer renta sustitutiva para eso, sino cuando paras de cobrar un impuesto, ya sea por una exoneración o un traslado. Y por último, yo quiero saber, señor presidente y colegas, lo que miles de ciudadanos panameños se están preguntando. Nosotros hemos pedido millones de dólares en préstamos, en líneas de crédito. ¿Dónde están esos millones de dólares y por qué no se pueden utilizar para incrementar el bono solidario? ¿Dónde están esos millones de dólares que supuestamente van para pymes? Supuestamente van para el pequeño empresario. ¿Dónde está ese dinero? Van para pymes, van para emergencias, van para hospitales, para medicamentos, van para los bancos. ¿Dónde está ese dinero? Quizás tenga una respuesta y se la agradecería, pero no solamente yo, sino todo el país. Pero tienen que darla de alguna forma. Y esto nuevamente no es un capricho, como quizás algunos diputados quieran hacer entender de que estamos aquí pidiendo un incremento para presionar políticamente y que esto nada más lo quieren hacer algunos diputados para molestar. No, estas son recomendaciones que ha hecho inclusive organizaciones internacionales como la CEPAL, que dice que hay que darle un ingreso básico a los ciudadanos. Y un ingreso básico no son $80 en Panamá, no son $100 en Panamá, es lo suficiente para poder cubrir una canasta básica. Ahora bien, también el Ejecutivo veta este proyecto de ley por inconveniente. Y en el artículo 2, es uno de los que veta, el artículo 2 establece que la moratoria es por 90 días, de 1 de marzo al 1 de junio, ya expiró la posibilidad, ya creo que podemos entender por qué esperaron hasta el último día para dar respuesta a este proyecto, y argumentan que es inconveniente el artículo 2 que establece la moratoria porque dice que no se establece a quién va este beneficio directamente y que si damos este beneficio a todo el país, la banca va a clausurar, van a cerrar, los bancos van a estar perdidos. Pero
yo lo que no entiendo es, tú ves el primer artículo de la ley, el primero, o sea, no vea que dice al último, el primer artículo de la ley, ¿qué es lo que te dice? El primer artículo de la ley te dice específicamente a quién va a aplicar esta normativa. Y te dice que va a aplicar a la gente que ha sido afectada económicamente por el COVID, es decir, a los trabajadores que le han suspendido o cesado su contrato laboral, a los independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el órgano ejecutivo. Ahí lo dice, ahí dice a quién aplica el proyecto de ley. Entonces, que un artículo que yo sé que puede ser complejo, que yo sé que puede ser amplio, sea vetado por inconveniente porque supuestamente no dice a quién aplica, pero el artículo primero, lo que acabas de leer, te lo dice, no me hace sentido. Y yo quisiera entender por qué. Y luego establecen y vetan el artículo 3, el cual establece también un objetivo bastante noble, y es que se suspenda por 90 días los cánones de arrendamiento de locales, de comercios y de los habitantes, simplemente para nivel personal, y ellos lo vetan por inconveniente y dicen, no, eso no lo puede hacer la Asamblea, eso tiene que hacer el MIBI. Y no, nosotros ya hicimos un decreto al respecto, ustedes no pueden hacer una ley. Yo de verdad que no comprendo, señor presidente y colegas, ¿qué estamos haciendo entonces nosotros acá? ¿Para qué existe el órgano legislativo? Yo no entiendo entonces la pirámide de Kelsen, ¿para qué existe la Constitución, la ley, los decretos? Toda ley va por encima de un decreto. Y si ya existe un decreto, no hay ningún problema que tú hagas una ley. Al contrario, le da seguridad jurídica y estabilidad. Y ese es nuestro trabajo en la Asamblea Nacional. Y no importa que esto sea materia del MIBI, la Asamblea Nacional tiene el derecho, tiene la potestad de crear las políticas públicas del país y las normativas. Entonces esos argumentos de inconveniencia no hacen sentido. Yo quisiera concluir, presidente, no voy a andar más en el tema, siendo que esto es una situación lastimosa, porque al final el que está sufriendo es la ciudadanía, es la clase media, es la clase pobre. ¿Dónde están la mayor cantidad de infectados? No están en los corregimientos con clase económica más alta, están los corregimientos más golpeados económicamente también. Cuando vamos a Chorrillo, a Curundú, en mi circuito, el 24 de diciembre, en San Miguelito, en Arraiján, esos son los corregimientos más golpeados. Y yo quisiera entender, quizás me equivoque, pero puede ser, pregunto al aire, ojalá me responda algún funcionario del Ejecutivo, un ministro algún día, que una de las razones por las cuales los casos están en crecimiento es que la gente está saliendo de las casas porque no tiene trabajo, no tiene comida, y eso lo está forzando a salir a la calle y eso está causando más contagios. Puede ser, no sé, pregunto yo, que si subimos el bono de $100 a $300, quizá la gente se quede más tranquila en casa, no salgan ya que no tienen que ir a buscar trabajo o a buscar qué comer y se reduzcan las cifras. Puede ser, una teoría. Pero yo creo que los que tienen la información o deberían tenerla para respondernos es el Ejecutivo. Y sin embargo, no ha dado la cara ni aquí, ni en la comisión, ni en las conferencias de prensa, que son mal llamadas conferencias de prensa, porque le quitaron la posibilidad a los medios de comunicación de que hagan preguntas. Ya nadie le puede hacer preguntas al Ejecutivo cómo está manejando la pandemia, ni en qué se está usando el dinero, ni por qué vamos en crecimiento de casos. Pero creo que son preguntas básicas. Así que yo quiero concluir con esto, señor presidente. Yo he visto algunas de las propuestas de la Comisión de Economía y Finanzas, algunas de ellas muy buenas, las cuales yo con mucho gusto apoyaría. Sin embargo, yo creo que les faltó una propuesta importante, si no es la más importante de todo el proyecto de ley, que es la propuesta precisamente del bono, que el bono está ahí en el proyecto de ley, no es algo que yo me estoy inventando, como quizás quiera alegar otro diputado diciendo que estoy mezclando cosas, pero el proyecto de ley habla de las dos cosas, que si sería mejor separarlo en proyectos diferentes. Totalmente de acuerdo. Un proyecto para el bono, un proyecto para la moratoria, pero están en el mismo proyecto, y por eso amerita la discusión de ambos temas. Pero a falta de una explicación del Ejecutivo de por qué no se puede incrementar el bono, salvo una razón inconstitucional que no hace sentido, yo no puedo estar a favor. Yo no puedo estar a favor en no subirle el bono a la gente. Yo no puedo estar a favor si no hay un sustento de por qué consideran ellos que esto no es inconveniente, según ellos, es inconstitucional. Ahora, si es inconstitucional y no es inconveniente, bueno, que lo hagan, pues, que lo suban. Y cuando vemos otros países de la región, muchos de estos países también tienen bonos solidarios, algunos de estos mucho más altos que nosotros, algunos no, algunos se hacen con medición,
específicamente para algunas familias, otros no. Pero yo creo, presidente, y concluyo, en llamar a los diputados a reflexión, en que yo creo que es muy bonito pararse aquí y decir, hey, yo estoy en contra del Ejecutivo, en contra del Ejecutivo, en contra de esta propuesta, en contra de lo que me están diciendo, yo quiero incrementar el bono, yo quiero la moratoria, pero a la hora del voto decir, pero no, yo voy con el Ejecutivo. Entonces, llamar un poco a la reflexión de que haya consistencia en los discursos, consistencia en los discursos, no solamente aquí, sino en el Ejecutivo. Y pues yo al final creo que si bien la Asamblea aprueba esto por insistencia, puede ir a la Corte Suprema de Justicia y es cierto, puede demorar, aunque con la presión que hay, quizás no demore tanto como siempre, pero es mejor que nada. Es mejor que aceptar lo del Ejecutivo, que al final vamos a tener un proyecto de 3 artículos, que el historial crediticio no le pase nada, que las radios no tengan que pagar ninguna tasa y ya. Eso sería lo que va a aprobar la Asamblea si hacemos lo que dice exactamente el Ejecutivo. Un proyecto de ley de 3 artículos, punto. Yo creo que es mejor que así sea, que esto vaya a la Corte y nos tome, no sé cuánto tome en la Corte, pero que podamos sacar en un mes, 15 días, qué sé yo, un proyecto que realmente beneficie a las comunidades, porque esta pandemia no se va a acabar en un mes ni en 15 días, así que mejor hacer las cosas bien. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Señor secretario, para que tome en cuenta